27 son los Estados miembros del territorio unitario después de que Reino Unido saliese oficialmente de la UE el año pasado. Pero sí, esta vez dejamos de lado a UK para centrarnos en los nuestros 27 países miembros con sus correspondientes 27 jefes de Estado y, lo más importante en esto, con sus 27 ministros de Sanidad. Mientras tanto, España cambia de ministro de Sanidad en plena tercera ola de coronavirus en el país. Al mismo tiempo, algunos eurodiputados como Luis Garicano aprovechan la ocasión para publicar tuits como estos, incidiendo una vez más en los estudios de los cargos públicos. En un momento en el que la cuestión debería ser los estudios no finalizados por el nuevo ministro de Política Territorial, la sociedad y sobre todo algunos medios han decidido centrarse en los estudios de Illa y Darias para lanzar alguna de sus bazas. Pero, ¿cómo está la política a nivel europeo? ¿De dónde vienen los líderes europeos? ¿Hay algún otro país con la misma situación que nosotros? En el vídeo de hoy analizaremos un poco en detalle el currículum de los líderes de los 27 países miembros. Como siempre, soy Vicent Bañuls, periodista, politólogo, y estos transeúntes, donde hablamos de la Unión con lenguaje de calle. El equipo del Orden Mundial publicaba hace unos días este gráfico sobre la cantidad de personas que han estado al frente de los principales países europeos, y el resumen sería el siguiente. La canciller alemana le ha dado una estabilidad a su país de la que, sin embargo, no ha habido rastro en las dos últimas décadas en otros países europeos como Grecia, con 10 líderes desde el 2000, o Italia y Bélgica, con 8 dirigentes distintos cada uno. En Grecia, la crisis económica se llevó por delante a multitud de mandatarios y posibilitó el ascenso de un partido de discurso populista y cierto radicalismo de izquierdas, Syriza, que lideró Alexis Tsipras. En Italia, el país que vive en una crisis perenne, la razón de fondo es la misma, pero a los estragos económicos hay que sumarle un complicado entramado político nacional que ha acabado con un equipo independiente al frente del Ejecutivo, Giuseppe Conte. De hecho, la coalición de izquierdas gobernante vive sus peores momentos tras la dimisión de los ministros del Partido Democrático, cuyo líder es el ex primer ministro Matteo Renzi. Por su parte, Bélgica destaca por tener un equilibrio político fácilmente inflamable, en el que confluyen todo tipo de detonantes: nacionalismos, ultraderecha, declive de los partidos tradicionales, auge del ecologismo. No es de extrañar que el último gobierno tardara 16 meses en formarse y tuviera que unir hasta 7 partidos distintos para poder alcanzar una mayoría sólida. Ahora sí, vamos a ello. A los miembros del Consejo de Europa, lo que al mismo tiempo se manifiesta en los primeros ministros o presidentes de los 27 Estados miembros, aunque en realidad el Consejo está formado por 29 miembros, ya que Ursula von der Leyen y Charles Michel también son miembros con voz, pero eso sí, sin voto. Primer alto en el camino del vídeo de hoy con este Datos Transeúntes, en el que vamos a echarle un vistazo a las profesiones de nuestros 27 líderes. Dentro datos. Efectivamente, el panorama es de lo más curioso y variopinto. Empezaremos con él, el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki. Es, sin duda alguna, el jefe de gobierno de los 27 países miembros con más formación. Concretamente es graduado en Historia, Administración de Empresas, Derecho Europeo e Integración Europea y Estudios Europeos. 4 carreras, ni más ni menos. El mundo de la economía es el más numeroso. Aquí encontramos a Alexander De Croo, Andrej Babis, Mette Frederiksen, Sanna Marin, Gitana Snauseda, Igor Matovic y nuestro líder espiritual, Pedro Sánchez. El mundo del derecho también fue una materia bastante adorada por nuestros líderes. Andrej Plenkovic, Nikos Anastasiades, Kaja Kallas, Víctor Orbán, Giuseppe Conte, Xavier Bettel, Robert Abela y Antonio Costa. Por su parte, Angela Merkel es, junto con Klaus Werner Iohannis, los dos únicos líderes europeos que se decantaron por la opción de dedicar sus estudios a la física. Mateusz Morawiecki, mencionado ya más arriba, es, con Mark Rutte, los que escogieron el grado en Historia. Krišjānis Kariņš, Michel Martin y Kyriakos Mitsotakis se decantaron un poco más por las ciencias sociales. Y llegó el turno de ellos, los concebidos como expertos en la materia, como nuestro Pablito Iglesias, graduados en Ciencia Política. Emmanuel Macron, quien además tiene el grado en Filosofía, y Janez Janša, quien además es periodista de profesión. ¿Te imaginas a Janša haciendo un cameo en transeúntes y presentando uno de estos vídeos? Volvemos a la materia. Mientras en España tenemos A y Z al frente de un ministerio,
En 2 países de la UE tienen a 2 jefes de gobierno sin estudios, así que, visto en comparativa, no estamos tan mal. Sebastian Kurz, el canciller austríaco, empezó a estudiar Derecho pero se lo dejó para dedicarse a la vida política. Y Stefan Löfven, presidente del gobierno de Suecia, este en concreto sí que tiene formación pero no universitaria. Después de la escuela obligatoria estudió la línea económica 2 años en la escuela secundaria, hizo un curso de 48 semanas de soldadura en la Escuela Estatal de Oficios y estudió 3 semestres en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Umeå. Hizo el servicio militar en la flotilla de Jämtland. Visto todo esto, continuamos con el vídeo. La siguiente pregunta que deberíamos preguntarnos a esta altura del vídeo es: ¿en plena crisis sanitaria deben ser expertos en sanidad los ministros del ramo? ¿O deben ser sobre todo gestores con experiencia en gestión de equipos? Hemos echado un vistazo al currículum de los homólogos de nuestra querida Carolina Darias y tenemos de todo, desde expertos en epidemiología hasta periodistas, pasando sobre todo por perfiles más clásicos entre ministros como Derecho, Economía, Ciencias Políticas. Pero no parece haber ninguna pauta común en toda Europa, ni siquiera pruebas de que tener a un experto al frente del ministerio haya dado mejores resultados. En Europa occidental apenas hay médicos dirigiendo los ministerios de sanidad, con la clara excepción del neurólogo francés. En la antigua Europa del Este sí es más común. Vamos a echarle un vistazo a sus currículums. Vamos con ellos. La cara visible de los gobiernos en cuanto a la gestión de la pandemia se refiere. Los ministros de sanidad. ¿A qué se dedican y de dónde vienen? En general, los datos, en cuanto a especialización se refiere, no son malos. Y algo importante es que todos, absolutamente todos, tienen estudios. Vinculados al mundo de la medicina hay muchos, 10 para ser exactos. Bueno, 9 médicos y una enfermera. Son el caso de Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Malta y Finlandia, que es donde está la enfermera al frente del ministerio. Vinculado al mundo de la economía están Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Lituania, Polonia y Rumanía. En el mundo del derecho está nuestra Carolina Darias, Jens Spans en Alemania, Roberto Speranza en Italia, Paulette Lenert en Luxemburgo y Marta Temido en Portugal. También hay 2 maestros en la lista, como es el caso de Países Bajos y Suecia, un periodista en Dinamarca, un músico en Letonia y un licenciado en Ingeniería Mecánica en Irlanda. El panorama europeo es curioso, sin duda alguna, y para terminar lo haremos no con una pregunta cualquiera, sino con la pregunta. ¿Hay alguna relación entre esta especialización de los ministros con las muertes por cada millón de habitantes? Finlandia, con una enfermera a la cabeza, tiene la cifra más baja, con 112 muertos por cada millón de habitantes, seguido por Chipre, con 212 muertos por cada millón, con un licenciado de Administración de Empresas al frente, y Estonia, con una tasa de 256 muertos por cada millón de habitantes y otro graduado de Empresas a la cabeza. Eslovenia, por su parte, tiene a Dorijan Marudic, quien no es tan solo licenciado en Medicina, sino que también está especializado en Medicina Interna y licenciado en Matemáticas. El país presenta una tasa de 1.685 muertos por cada millón de habitantes. ¿Hay respuesta a la pregunta que te formulaba hace unos segundos? Como diría Ana Pastor, estos son los datos, tuyas son las conclusiones. Recuerda que puedes dejarme cualquier tipo de pregunta o duda en los comentarios. Nos vemos en el vídeo de la semana que viene.